Buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Cooperativismo. Hoy seguiremos avanzando en el tema de tipos de comunicación en tiempos de pandemia. Además, en nuestro segmento legal conoceremos sobre la clase de mayoría. También abarcaremos un poco en el tema de pasivos corriente y no corriente. Temas muy interesantes para nuestro campo cooperativista los tendremos hoy aquí en su programa Hablemos de Cooperativismo. Yo soy Jessie Rodríguez y de esta manera empezamos. Hablemos de cooperativismo. Vamos a dar inicio a nuestro segmento de la entrevista que llega gracias al gentil auspicio de la cooperativa de ahorro y crédito Copcentro. El doctor Gustavo Alarcón estará dialogando con el ingeniero Diego Cobos, consultor de Muy microfinanzas. buenos días a todos los cooperativistas. Como todos los domingos, estamos para hablar de cooperativismo. Hemos invitado a Diego Cobos, quien es un especialista y estudiado en lo que es la economía popular y solidaria. Tuve el gusto de compartir con él 2 años de estudio de la maestría, justamente en esto de la microempresa, de la economía popular y solidaria. Él vive en Cuenca y ha desarrollado muchos estudios sobre la economía popular y solidaria y también el sistema financiero popular y solidario. Con él queremos dialogar, a ver qué le parece luego de estos 4 meses de pandemia, cómo está la economía popular y solidaria. Bienvenido, Diego. Un gusto tenerte en este programa para tratar este tema tan importante que es la economía popular y solidaria, que tanta experiencia tú tienes en el campo, digamos, en el territorio. ¿Cómo le ves esta situación que pasamos? Bueno, muchísimas gracias por permitirme conversar un poco con ustedes sobre el tema de la economía solidaria. Eh, Estoy muy contento de verte a los tiempos, Gustavo, aunque sea por este medio. Ojalá algún momento podamos conversar y abrazarnos, ¿no? Encontrándonos a los tiempos. Así Bueno, es. yo creo que esta crisis en la que está el pueblo ecuatoriano y estamos a nivel mundial, provocada no por el coronavirus, yo creo que está profundizada por esta pandemia, por este virus del coronavirus. Ha hecho que la población disminuya su ritmo, sus posibilidades de enfrentarse día a día a la vida en mejores condiciones. Es decir, profundizando ya una situación de pobreza que el país ya venía arrastrando, ¿no? Entonces, ese es lo que está sucediendo en el país. Yo creo que la única forma en la que los habitantes, las organizaciones, los pueblos, los campesinos, los indígenas, los pobladores urbanos marginales, pueden enfrentar estos procesos, ¿no es cierto?, de profundización de la pobreza a través de mecanismos de solidaridad y a través de los mecanismos que permite la economía solidaria. Yo creo que ese es el tema básico, ¿no? Entendemos a la economía solidaria como el conjunto de relaciones de cooperación, de reciprocidad, de ayuda mutua, ¿no?, que se gestan en los procesos económicos, sociales y ambientales, en la que pone al ser humano sobre el capital. Es decir, que pone a las personas sobre las cosas, al bienestar colectivo sobre el egoísmo, ¿no? Entonces, fíjate, es un elemento clave, fundamental para combatir la pobreza, para combatir en el corto plazo, ¿no?, y acceder a posibilidades de mejorar nuestra vida. Pero ahí Entonces, yo está la creo que, pregunta, ¿cómo lo conseguimos esto? ¿Cómo lo bueno, conseguimos? en la sociedad ecuatoriana y en el mundo hay un conjunto de herramientas, de instrumentos que pueden aportar a construir este proceso de economía solidaria, de solidaridad. Yo decía que hay que poner a las personas sobre las cosas, ¿no es cierto? Poner énfasis al saber antes que en el tener.
¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo logramos? ¿Cuáles son estos instrumentos? Las cooperativas de ahorro y crédito. Y las cooperativas, una de los instrumentos, yo voy a hablar un poco en términos generales, pero las cooperativas de ahorro y crédito deben poner al servicio de la sociedad y de los sectores populares un conjunto de herramientas como nuevos productos financieros encaminados a favorecer la inversión productiva, la inversión en temas de producción, de comercio justo, de acceso a los bienes y servicios que genera la sociedad. Es decir, nos exige este momento poner nuestras herramientas, nuevas herramientas, ser creativos para financiar desde el ámbito de las cooperativas los procesos de desarrollo local, entendiendo cuáles son las necesidades. Por ejemplo, las necesidades Pero actuales. Diego, pero ahí también se necesita por parte del Estado que dé crédito a las cooperativas, porque tú sabes que las cooperativas de ahorro y crédito viven con los ahorros de los socios o financiamientos exteriores, pero ya ahora es muy complicado el financiamiento exterior. Por supuesto, el Estado ecuatoriano debe poner al servicio de la población los recursos necesarios y suficientes, ¿no es cierto?, canalizados a través de las cooperativas de ahorro y crédito, a través de estas instituciones que favorecen no la concentración de la riqueza, sino que favorece la distribución de procesos de financiación para el desarrollo local. Fíjense, aquí hay otro elemento que es importante, que es el desarrollo local. ¿Qué es el desarrollo local? Es el desarrollo territorial, el desarrollo comunitario, el desarrollo del cantón, de la parroquia, de la comunidad, de la provincia, etcétera, en el que se rescata y se potencia todos aquellos elementos propios del territorio. Se potencia y se fortalece, por ejemplo, los conocimientos, se utiliza y se aprovechan los recursos naturales locales, se aprovecha, se fortalece y se utiliza las capacidades, etcétera, que tiene la población. Entonces, fíjate, hay varios elementos con los que se combina y se articula lo que es la economía popular y solidaria, ¿no es cierto? Este concepto de economía popular y solidaria. Por lo Pero, tanto, pero también hay es los lograr. otros tipos de cooperativas que también ayudan al desarrollo. Hay las asociaciones, hay los bancos comunales, las cajas comunales. ¿Cómo le ves vos esa articulación? Yo creo que es importante y necesario gestar un conjunto de redes y de relaciones entre las instituciones y entre las organizaciones de la economía popular y solidaria. Hay organizaciones de comercio justo, hay organizaciones de cooperativas de producción, hay cooperativas de consumo, hay organizaciones de productores agropecuarios. Es decir, hay un conjunto de instrumentos que tienen que fortalecerse entre sus lazos, mejorar sus lazos, sus relaciones, ¿no es cierto? De manera que les permita de manera conjunta generar respuestas a las necesidades de la sociedad. Yo digo, hay un conjunto de instrumentos, hay un conjunto de elementos que están en nuestra sociedad presentes y que se han venido desarrollando, no ahora, sino a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Con altibajos, con dificultades, pero con respuestas serias a las necesidades de la población. Entonces, ahí hay un elemento. ¿Cómo las cooperativas se vinculan con la producción agropecuaria? Entonces, tendrá necesariamente que pensar en la producción agroecológica, productos para mejorar la producción campesina, productos financieros que permitan la producción rural no agrícola, ¿no? Procesos de financiación de estrategias de la producción urbano marginal, respuestas también a las necesidades de la producción, ¿no es cierto?, en el ámbito territorial local, de toda índole, al consumo justo, al consumo digno, al consumo solidario, ¿no?, al consumo responsable. Es hora de que la población empiece a saber y a entender que hay que hacer un consumo responsable sin no exagerar. Fundamentales. ¿Cuáles son esas necesidades fundamentales de la vida? La alimentación. El primer elemento para la vida es la alimentación. Es decir, las cooperativas de ahorro y crédito
necesariamente deben poner al servicio de la sociedad un conjunto de productos financieros para garantizar la seguridad alimentaria de la población, el consumo Correcto. responsable y también, ¿no es cierto?, fortalecer esos lazos y esas relaciones, para fortalecer los procesos organizativos. Es Así importante es, diferenciar. pero ahí también tenemos que tener la colaboración de los socios, porque las cooperativas no solamente son de crédito, son de ahorros. Y más en esta temporada de 4 meses de pandemia que hemos pasado, ciertas personas que ahorraron pudieron estar viviendo tranquilamente, pero la gente que no supo ahorrar, que no tuvo esa educación financiera para ahorrar, sino solamente el crédito, es lo que está pasando, esas angustias. Entonces también nos falta esa educación financiera al sector social, ¿no? Y eso viene por parte también del Estado, no solamente de las entidades financieras. Sí, yo creo que las personas que han logrado tener algún ahorro pueden garantizar de alguna manera un periodo de tiempo, aunque sea corto, para, no, para frenar o para paliar las necesidades provocadas por el encierro de la pandemia, ¿no es cierto? Por la pandemia. ¿No? El ahorro es clave, el ahorro es un elemento, si quieres, es el elemento fundamental para generar incluso procesos de inversión productiva familiar, ¿no? Entonces el ahorro claro, es una virtud, ¿no? El ahorro es una virtud. Ahorra no el que más tiene, sino el que menos gasta. Entonces, en esta pandemia, por ejemplo, un elemento clave de la economía solidaria es que las personas empiecen a ahorrar. ¿Cómo vamos a ahorrar? Alguien me dijo, pero es que ahorita no tenemos recursos, estamos sin ingresos, ¿cómo podemos ahorrar? Sí se puede ahorrar, gastar menos la luz, gastar menos el agua, no consumir cosas innecesarias, hacer un consumo responsable, etcétera, ¿no es cierto? Son parte de ese ahorro que a la larga le va a beneficiar a la familia y a la sociedad. Entonces, esos son elementos que también inculca la economía solidaria. Decimos que es un modelo, por lo tanto, económico que permite enfrentar de manera adecuada, incluyente o inclusiva y solidaria, ¿no?, la crisis social provocada también, ¿no?, y profundizada por el coronavirus y por esta pandemia. Entonces, las personas tenemos que entender que hay otras formas de relaciones. Yo digo, la economía no es otra cosa que las relaciones que se dan en los procesos productivos entre las personas. ¿Qué tipo de relaciones se dan en la economía solidaria? Relaciones de reciprocidad, de ayuda mutua, ¿no? Entonces, Ahí están los fíjense, principios de cooperativismo. ajustar y entender los principios del cooperativismo. Claro. Sabiendo además que cuando nosotros nos hacemos una mirada a los objetivos de desarrollo sustentable, a los objetivos, ¿no es cierto?, ¿ya?, es el cooperativismo, es la economía solidaria la que se vincula precisamente con los objetivos del milenio. Hambre cero. ¿Qué hace la economía solidaria? Busca mejorar los procesos productivos rurales, campesinos, agroecológicos, financiados y de manera solidaria, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas de la sociedad y del hambre. Entonces, contribuye a disminuir el hambre. Yo sé que el hambre en el corto plazo podemos luchar y combatir contra el hambre, pero en el mediano y largo plazo podemos, a través del cooperativismo, a través de la ayuda mutua, buscar una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, menos excluyente, menos concentradora. Y eso hace precisamente el cooperativismo. Y el cooperativismo de toda índole, el cooperativismo de ahorro y crédito, que es clave, es fundamental, el cooperativismo de producción, las organizaciones. Perdón, Diego, y en estas épocas de crisis, debe florecer las cooperativas de trabajo, deben florecer las cooperativas de consumo, deben florecer esas cooperativas de vivienda, porque todos unidos, y esto sí es un lema, y tú sabes, cuando estudiamos, todos unidos en una economía social, es la única forma de salir. Por eso se dice que es un modo de desarrollo de la economía. Sí, efectivamente, yo creo que incluso los gobiernos locales deben favorecer los procesos de fortalecimiento de estas organizaciones, de cooperativas de producción. Hay que favorecer la producción local, la producción campesina rural. Fíjense ahorita, ¿qué es lo que nos puede venir luego de esto?
puede venir una crisis alimentaria. Es una crisis alimentaria profunda, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahora mismo la Organización de las Naciones Unidas y a nivel mundial y a nivel planetario se está diciendo que hay alrededor de 260 millones de personas que están incorporándose a la pobreza y al hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el Ecuador? ¿Cuál es nuestra lógica de funcionamiento frente a eso? ¿Cuál es nuestra práctica diaria? Entonces, hay que favorecer la producción agrícola, la producción pecuaria, hay que respetar la naturaleza, porque si nosotros seguimos haciendo y destruyendo la naturaleza, los procesos productivos van a disminuir y el hambre, que ahora está ya haciéndose presente en la sociedad mundial, ¿no es cierto?, va a profundizarse. Entonces, es la economía solidaria, es este concepto global, es el cooperativismo de producción, es el cooperativismo de consumo. Hay que hacer cooperativas de consumo con más fuerza, ¿no es cierto?, en las que se consuma solo aquello y fundamentalmente lo necesario, ¿ya? ¿Qué son las cosas elementales para la vida? Alimentación, salud, ¿no? No hay el acceso a la salud tiene que ser universal, ¿no? Permitir que las personas tengan acceso a los bienes y servicios que genera la sociedad, que es el otro elemento, ¿no? Entonces, ¿cuál es otra cosa que es clave para la vida? La educación. Ahora hemos visto con esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos hemos esforzado para que las personas puedan ver a través de este mecanismo con el que estamos haciendo nosotros esta conversación, este diálogo, se pueda ver, ¿no es cierto?, o los alumnos puedan acceder a clases, ¿no?, de manera virtual. Pero, ¿qué ha pasado? Que un grueso de la población ecuatoriana no tiene acceso a Internet, que el grueso de la población ecuatoriana no tiene una computadora, ¿no? Es decir, nos ha mostrado el lado de nuestra sociedad, de nuestro país, el lado excluyente de la sociedad. Nos ha mostrado que hay un grupo de personas muy alto, un altísimo porcentaje, que viven en la pobreza y no tienen acceso a estos medios y a la tecnología. Entonces, fíjense, ahí hay otros elementos, ¿no es cierto?, que nos está mostrando, ¿no?, como, ¿qué hubiese pasado? Fíjense, ¿qué hubiese pasado si es que efectivamente la población tenía acceso a los bienes y servicios? No digo de manera igualitaria, pero con justicia y equidad, sí. ¿Qué hubiese pasado? No teníamos esos problemas. Los pobres ahora están más excluidos que antes de la educación. Están más excluidos que antes de la salud. Están excluidos más todavía de tener acceso a la alimentación. Entonces, ¿cuál es la respuesta que como sociedad damos? Entonces ahí están las organizaciones de la economía popular y solidaria, ahí está el cooperativismo de ahorro y crédito. Por eso insisto, ¿no es cierto?, en el que el cooperativismo de ahorro y crédito tiene que enfrentar y conocer más a la demanda, las necesidades de la población. No digo que no haya tenido estas condiciones, lo que digo que ahora hay que profundizarlas y hay que tener una nueva mirada, ¿no es cierto?, hacia los procesos productivos. Yo he visto con mucha pena que muchas cooperativas de ahorro y crédito, el grueso de su financiación ha sido para consumo. Entonces ahora tenemos que mirar al revés. Decimos, sí, consumo, sí es importante, sí es necesario, pero más importante es la producción. Y más importante que cualquier producción, ¿no es cierto?, que no sea adecuada. Hay que ser una producción destinada a la alimentación, a garantizar la seguridad alimentaria, a garantizar el acceso, ¿no es cierto?, a los componentes esenciales de la vida. Por eso yo decía, la gente que necesitamos para vivir: alimentación, vestuario, vivienda, salud y educación. 5 Interesante. cosas básicas y fundamentales. Así es, Diego. Interesante. Lamentablemente el tiempo ha pasado tan rápido. Y te invito para la próxima semana para seguir tratando ya algo más profundo de la economía popular y solidaria, para compartir estos conocimientos tuyos. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que quedan muchas cosas sobre la mesa. Yo creo que hay que conversar temas importantes, ¿no es cierto? Yo creo que el tema del ahorro, el tema de la inversión productiva, ¿no?, que están sobre la mesa, ¿no? Y cómo las personas podemos ahorrar, ¿no es cierto? Ahora, Eso, ¿cómo hacer para que luego eso mejorar te la vida? comprometo desde ya para la próxima semana tratar el ahorro dentro del sistema financiero popular y solidario.
Muchísimas gracias. Yo estoy contento de poder compartir, ¿no es cierto?, un poco esta reflexión con personas como tú que están vinculadas precisamente al ámbito del cooperativismo, del desarrollo y de la vida, ¿no? Es un gusto y es un placer muy grande. Muchas gracias, Diego. Muy agradecido tus consejos, tus opiniones y nos vemos la próxima semana. Confirmado Muchísimas para seguir gracias. hablando del sistema financiero popular y solidario y el ahorro. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Muchas Gracias, gracias. Diego. Hasta la Gracias. próxima semana. Y hasta la próxima Gracias. semana, señor cooperativistas, para ver un tema muy importante que es el ahorro en el sistema financiero popular y solidario. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. Muchísimas gracias, querido ingeniero Diego Cobos, por darnos excelente información acerca de las microfinanzas en nuestro país. Recuerde que este espacio llega gracias al gentil auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro, 27 años trabajando junto a los emprendedores de nuestro país y, por supuesto, siendo un referente en el área cooperativista. Usted puede visitar cualquiera de sus 12 agencias a nivel nacional o también puede visitarlos a través de su página www.copcentro.fin.es. En este momento nos vamos a la primera pausa, pero enseguida volvemos con mucho más. Hablemos de cooperativismo.